no descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su María, cuídame, con tu manto cúbreme, transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. Muy buenas tardes, aquí comienza el programa Cuenta Regresiva. Yo soy Daniel de la Fuente y esto es Radio Morenita del Valle, saliendo desde la ciudad de Concepción, en el 104.5 de tu dial, en la provincia de Tucumán, en Argentina. Bueno, en el día de hoy les traigo un tema muy lindo que tiene que ver con la libertad en Cristo. ¿En qué consiste esa libertad? La libertad
de la generación cristiana tiene sus fundamentos en las enseñanzas y obras de nuestro Señor Jesucristo y es actual hasta el fin de los tiempos. Los pilares son la fe, la esperanza y la confianza en la guía permanente del Espíritu Santo, que nos lleva a la meta, a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y no tan solo eso, sino también ayudar a otros a hacer la voluntad y a cumplir con esa libertad de la que le estoy hablando. Bueno, ¿de dónde salió este tema tan lindo? De la primera lectura del día lunes 14 del 10 de Gálatas 4, 22 al 31, y que dice: somos miembros de la iglesia libres por Cristo, mantengamos esa libertad. Justamente de eso le vine a hablar, sobre cómo nosotros, siguiendo las enseñanzas y pruebas de nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros también ser libres a la manera, por supuesto, no nuestra, sino de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, como dice la reflexión del día de hoy día. Pero para eso he elegido una página que se llama La Escuela Bíblica, en el cual he encontrado un hermoso texto del cual puedo ir leyendo y haciendo sacando mis propias conclusiones y comunicándoselas a ustedes, compartiéndolas con ustedes. Pero bueno, antes de seguir con este programa el día de hoy, quería, antes que me olvide, saludar mañana al Día de las Madres, especialmente para mi hija, que es su primer Día de la Madre, y bueno, mañana lo va a festejar por primera vez y espero estar con ella. Bueno, el tema que he elegido se llama La libertad en Cristo y el fruto del Espíritu. Está en Gálatas 5 del 2 al 26. Consideraciones generales. Magistralmente, Pablo ha venido acumulando sus poderosos argumentos contra la hipótesis de los judaizantes de que los creyentes en Galacia habían de perfeccionar la obra iniciada en sus corazones por ingresar en la República de Israel. Galacia era un pueblo que no era judío, pero era una provincia que había sido colonizada por los romanos y donde les llamaban las Galias, Galias del Norte, Galias del Sur, y ahí habían personas que se habían convertido al cristianismo, pero para poder profundizar en la fe, ellos muchas veces, como todos nosotros, recurríamos a digamos, personas que no nos orientaban bien a nuestra fe. Y en este caso, Pablo defendía a esa comunidad de la siguiente manera. Dice: una y otra vez había demostrado que la ley frente al hombre pecador no podía hacer más que condenar las infracciones de sus preceptos, reduciendo el hombre a la desesperación en cuanto a sus propias obras y obligándole a buscar la salvación en la gracia de Dios manifestada en Cristo. ¿Qué es lo que pasaba? En la época había ciertas costumbres y preceptos que tenían que seguir y que los hacían prácticamente esclavos de la ley para poder llegar a obtener la gracia divina. Cuando viene a nuestro Señor Jesucristo, modifica ese argumento y prácticamente los preceptos, que venían a ser parte de ese nuevo argumento, eran solo la fe, la esperanza,
a la promesa que Dios nos hacía a través de nuestro Señor Jesucristo. La señal de la cruz y la resurrección eran la prueba fehaciente de esa libertad que nosotros íbamos a obtener, que donde no hacía falta ya seguir ciertas costumbres y seguir ciertas leyes para poder poder seguir la voluntad de Dios. Era un poquito más, había un poquito más de libertad en cuanto al accionar de las personas. Una libertad, por supuesto, basados en los principios de la doctrina cristiana, por supuesto. Y que ahí, bueno, radica nuestra condicionante a la libertad que teníamos. Pero en cierta forma no era difícil, no es tan difícil, digamos, porque prácticamente seguir la ley de Dios es prácticamente imposible para el ser humano sin Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, digamos. Aquí en nuestro nuevo argumento lo teníamos al Espíritu Santo como guía para nosotros, para poder llegar a la meta que cada cristiano tenemos en este nuevo en este nuevo momento de nuestro Señor Jesucristo, que es la ayuda del Espíritu Santo. Y seguimos. En general, el argumento ha sido negativo, evidenciando que la ley no podía hacer. Pero el deseo de los Gálatas de perfeccionarse en el camino cristiano era bueno en su intención, bien que equivocado en cuanto al método. O sea que seguían el método equivocado, el método de la ley, porque prácticamente no la podían cumplir y caían en fuertes condicionamientos para poder llegar y prácticamente nuestro Señor Jesucristo nos viene a liberar de esos preceptos para meternos en otra situación mucho más libre, con las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Bien que equivocado en cuanto al método, dice, era preciso pasar a otra etapa del argumento. Solo las potentes operaciones del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes podían llevarles a la santificación, que es a lo que nosotros los cristianos apuntamos, llegar a la santificación con la ayuda del Espíritu Santo, práctica que en vano buscaban por medio de las leyes. Llegamos pues en esta ocasión a la antítesis entre la carne y el espíritu. Cuando se refiere a la carne se refiere a nosotros los hombres, que viene a suplementar aquellas otras ya tratadas en la ley y la gracia, entre las obras y la fe. Claro, ¿por qué? Dice la carne y el espíritu. Nosotros somos la carne y el espíritu es que domina esta carne. En cambio la otra se basaba en la gracia por obras de fe de las personas. Nadie llega por uno mismo al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios contiene instrucción en justicia, pero es un error volver a los preceptos de la ley, como si no se hubiera producido ya el hecho de la cruz y la resurrección. A eso viene, ese es el cambio en el argumento. Jesucristo, a través de la muerte en cruz y resurrección, viene a introducir los cambios en la ética, en un nuevo pacto. Depende de la obra de Cristo, vitalizada en la vida del creyente por el poder del Espíritu de Cristo. La doctrina de la santificación es la doctrina de Jesucristo, reemplaza el esfuerzo por cumplir la ley. Mucha de la parte de la santificación ya la hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y seguir los principios de nuestro Señor Jesucristo.
ya no es tan difícil como seguir la ley rígida del Antiguo Testamento, y nada tiene que decir el código antiguo a quienes producen el fruto del Espíritu en sus vidas. El fruto del Espíritu son, ya saben, la alegría, el amor, la felicidad, la mansedumbre. Son nueve frutos a través de los cuales nosotros llegamos a esa meta que queremos llegar. Pablo redacta su carta en el momento crítico, cuando muchos gálatas prestan oído a las enseñanzas de los judaizantes, sin que hayan llegado aún a someterse al rito de la circuncisión. Este momento, ese era uno de los ritos a través de los cuales, por los cuales los judíos consideraban que obtenían la gracia divina, comenzaban a los 8 días con la circuncisión y de ahí seguían la observancia de la ley. Algo muy difícil y casi imposible de hacerlo para el ser humano sin la ayuda del Espíritu Santo. Este momento angustioso de indecisión se refleja en las declaraciones sobre la circuncisión y lo que implica en el caso de los gentiles. Gentiles se refiere a las personas que no eran de la religión, de la religión del judaísmo, que ocupan los versículos 2 y 12 de nuestra sección. Dice: nos damos cuenta del ambiente tenso y del gran esfuerzo que realiza Pablo para salvar a aquellos queridos hijos en la fe de un grave error. Era la lucha de Pablo contra todo una creencia religiosa que creía que todavía las personas, que aún los cristianos, deberían seguir los principios del Antiguo Testamento, reflejando su emoción en los cambios abruptos de la construcción gramatical del pasaje. Se refiere a los numerosos problemas que debería estar sujeto Pablo al querer no imponerse, al querer hacerlos dar cuenta al pueblo del error que estaban cometiendo. Pablo espera que sus palabras hagan efecto en los vacilantes gálatas, pero su condenación de quienes quieren seducirle es tajante y llega casi a la violencia. Aquí está lo que les decía. Aún antes de abordar el tema de la lucha del espíritu contra la carne, el apóstol señala los grandes principios del nuevo siglo, cuya operación anula la necesidad de las sombras del viejo régimen. ¿Eso qué quiere decir? Que ya nosotros no estamos bajo el régimen de la circuncisión y de la observancia de la ley, sino bajo los principios de nuestro Señor Jesucristo, que son la fe, la esperanza y el amor, obrando sobre la base y obra de Cristo y vitalizados por el Espíritu Santo. Llevan al creyente hacia la meta, dice, manifestándose sobre un plano inmensamente superior a las lecciones gráficas que precedieron al advenimiento de Cristo. Se refiere al antiguo régimen. Cualquier confianza en ritos externos que llega a ser confianza en la carne vacía su sentido esencial, la obra perfectísima del Salvador. Se refiere a los ritos que se realizaban antes para poder estar en cercanía con Dios. Si tanto, no quiere decir que esos ritos eran ilegales. Esos eran los ritos a través de los cuales ellos habían ingresado a ser el pueblo de Dios, cosa que cambia con la venida, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para mejor, no es que eso no eran buenos sus métodos. Si tanto se inclinaban a la ley, decía Pablo, que considerasen el significado del compendio de la ley, el amor al prójimo, que juntamente con el amor rendido a Dios, cumple todos sus capítulos y pasa íntegramente a la nueva creación.
reconociéndose sin embargo que el cumplimiento de la ley fundamental del reino no está al alcance de del hombre carnal. A eso me refería. Aquí lo dice, el cumplimiento de la ley fundamental del reino no está al alcance del hombre carnal, porque siempre terminaba el hombre cayendo, no cumpliendo en totalidad esas leyes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era imposible, era una tortura prácticamente para el ciudadano de esa época poder cumplir. Y los que decían que cumplían esa ley, muchas veces no era así, digamos. Ellos se quedaban con eso, simplemente con que la habían cumplido, y pensaban que de esa forma ganaban la gracia de Dios. Jesucristo nos viene a enseñar que eso no era así, sino que, digamos, que no se llegaba por uno mismo a tener la gracia de Dios, sino por las obras de la fe, por la obra de la fe, la esperanza y el amor, que son propias de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y habla aquí, no está al alcance del hombre carnal, sino que es fruto del Espíritu en una vida regenerada. Aquí lo dice regenerada, renovada. La exposición de la antítesis entre el Espíritu Santo y la carne, que ocupa los versículos 16 y 26, es suma importancia, ofreciéndonos aspectos de la doctrina del Espíritu y de la verdadera santificación que cumplimentan aquellos que hallamos en la conjuntamente. Los pasajes que hemos notado señalan normas que hemos de tener constantemente delante a considerar los discutidos temas de la ley, la santificación y la persona y la obra del Espíritu Santo, invalidando todo intento de volver a colocar al creyente bajo la ley de la forma. Bueno, se refiere a los principios del nuevo argumento para poder llegar a la santificación. Bueno, aquí hay un tema muy importante que habla de la circuncisión o la obra de Cristo. Se ponen como dos temas antagonistas, la circuncisión o la obra de Cristo. Tengamos en cuenta que en esa época, esa situación de querer seguir la ley, de que muchos pensaban que ya lo habían logrado, haciendo ciertos cambios en su vida, llevaba a que muchas personas sean marginadas y despreciadas por esas otras personas que decían que cumplían la ley. Tal es el caso, no se olviden, del padre de María y del padre de Juan el Bautista. Estamos hablando de personas ancianas que llegaron a ser padre por obra de Dios, y que en esa sociedad eran marginadas solamente porque ellos no habían podido concebir un hijo. Estamos hablando de Zacarías y de Joaquín. Eran personas de avanzada edad, tanto ellos como sus esposas, que eran Elizabeth y Ana, y no habían podido concebir un hijo. Y Dios, ¿qué le dio a Juan el Bautista? Participando en la misión, en el plan de salvación, con una gran misión, que era preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, y de María, nada más que la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos tenido ocasión de notar que Pablo no enseñaba que los israelitas dejasen de circuncidar a sus hijos varones al 8º día, ya que era costumbre de su raza. Pablo no iba enseñando esas cosas. En el caso de Timoteo, él mismo había tomado la iniciativa de hacerse circuncidar con el fin de aclarar su posición racial frente a los judíos, quitando así un obstáculo a su labor dentro de la sinagoga. Con todo, el judío circuncidado había de salvarse por la obra de Cristo exactamente igual que el gentil no circuncidado. O sea,
Aquí te explica que tanto como el judío como el no judío eran salvados solo por la obra de Cristo y no por el seguimiento, la observancia de la ley del Antiguo Testamento. Tratándose de los gentiles, el caso era muy diferente. No había nada en su caso que aconsejara circuncisión, que en su aspecto físico les resultaba más bien repugnante, dice. Si se prestaran pues a que se cumpliese el rito en sus personas, sería única y exclusivamente por haber entendido que la obra de Cristo no bastaba para perfeccionarles en el camino cristiano, creyendo que era necesario hacerse judíos de religión a fin de participar en las bendiciones prometidas a Abraham. O sea, todo eso eran creencias que tenían los otros de las no religiones judías porque eran cristianos ya, pero pensaba que tenían que ser judíos. Anteriormente, Pablo le había hecho ver la locura de pensar que podía añadir algo a la perfecta obra ya realizada en ellos por la predicación de la cruz y las operaciones del Espíritu. Aquí más terminantemente aún recalca que al escoger el camino de la circuncisión se echaban fuera de las normas espirituales que correspondían a la vida de Cristo. De nada os aprovecha Cristo, dice. No quería decir que se habían de perder eternamente si aceptasen el rito de los judaizantes, le proponían, sino que cesaban de aprovechar las riquezas de Cristo, que solo se administraban por los principios fundamentales de la fe y del amor. O sea, ya no hacían falta las otras cosas que habían quedado prácticamente, como digamos, obsoletas. Y los nuevos principios eran solo de la fe y del amor, que eran los principios de nuestro Señor Jesucristo, que son los principios de nuestro Señor Jesucristo. Nunca no hablemos en pasado, que son ahora y hasta el fin de los tiempos. La enseñanza se enfatiza por referencia a la autoridad apostólica de Pablo. La enseñanza se enfatiza por referencia a la autoridad apostólica de Pablo, establecida en argumentos anteriores. El hecho de que dejaban de aprovechar las normas de Cristo dependía de otro anterior. Todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, cosa que era imposible para los hombres. Insistimos en que se refiere, y si alguien decía que la guardaba, no era verdad, era prácticamente imposible. Insistimos en que se refiere al gentil, o sea, a la persona que no era judío, que voluntariamente se sometiera al rito que ni siquiera era suyo, y que habiendo declarado que se salvaba por Cristo, pasa luego a ponerse debajo de la ley como medio para perfeccionarse delante de Dios. O sea, actuaba en forma confundida el gentil. Pensaba que tenía que circuncidarse. Es como que nosotros los cristianos de esta época, pensemos que tenemos que hacer esto y seguir la ley del Antiguo Testamento para poder llegar a Dios, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad de tal paso queda demostrada anteriormente por el hecho que todo aquel que está debajo de la ley está obligado a cumplirla en todas sus partes, cosa que era imposible. Siendo infractor sentenciado a muerte, muchas veces no nos olvidemos de la muerte apedreada, si falla en uno solo de sus preceptos. Como nadie puede adelantar, no nos olvidemos del pasaje de la Biblia donde nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos, presumiendo de cumplir todos los preceptos, apedreaban a otras personas por considerarlos que fallaban en algunos preceptos. Jesucristo participa en uno de esos momentos diciéndole: quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Por supuesto, Jesucristo era Dios y sabía qué es lo que iba a decir en ese momento. Con todas sus exigencias y bajo todos los aspectos, los gálatas estaban en peligro de dejar la seguridad de la roca para hundirse en arenas movedizas de los esfuerzos humanos. Aquí está lo que yo les explicaba más arriba, que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, sino con la ayuda divina. En todo lo que hagamos, nada
nada nos va a salvar, nada nos va a llevar a Dios si no es con la ayuda divina. De eso se basa los pobres de espíritu, la humildad, de creernos nosotros necesitados de la ayuda divina. Bueno, aquí dice: los verdaderos principios de la justicia. Aquí está, digamos, un poco más, ya nos adentramos en el tema propiamente dicho, de lo cual les quería hablar, cosa que lo vamos a hacer después de una pequeña pausita, un poco para cerrar este tema del día de hoy, que tiene que ver con la libertad en Cristo, cómo nosotros conseguimos esa libertad en Cristo a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo propiamente dicho. Bueno, yo los invito aquí a una pausita. Esto es Radio Morenita del Valle y mi programa es Cuenta Regresiva. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo, santo, santo es el que reina. Santo, santo es quien me guía hacia la vida eterna. Santo es quien me cuida para que mi vida siga entera. Santo en la tormenta y en la oscuridad. Santo es quien me inspira para poder pelear. Santo es quien me ayuda para continuar. Santo el que me abriga, santo el que me cuida. Santo cada día me suspira de su vida. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.
Muy bien, aquí estamos de nuevo. Vamos con otro subtítulo que tiene que ver ya propiamente con el tema del día de hoy, que es la libertad en Cristo. Los verdaderos principios de la justicia. Pues nosotros lleva fuerte énfasis en el original y señala la posición de los creyentes que rechazaban las palabras seductoras de los judaizantes, reconociendo la superioridad del camino de la gracia y de la fe. Se hallan en Cristo Jesús, donde la cuestión de circuncisión o de incircuncisión es indiferente en sí, tratándose de una mera operación de cirugía menor. O sea, aquí lo ponen es en el plano de lo carnal, o en el plano de lo humano, para demostrar que eso no era lo que nosotros, los principios que nosotros deberíamos seguir, sino buscar el camino de la gracia, gracia y de la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay contradicción aquí con las fuertes declaraciones, pues Pablo no había de olvidar tan pronto lo que acababa de afirmar. Antes trató del caso del creyente gentil que creía necesario añadir a su fe el aparente valor del rito en su afán de perfeccionarse por medios legales. Así vamos, ¿ve? Bueno, y aquí mismo quiero hacer una comparación con una reflexión que yo escribí, con una comparación del tema del día de hoy, con lo que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida terrenal, carnal, digamos, que nos casamos, no tan solo nos casamos por la iglesia, también lo hacemos en forma legal, a través del registro civil. Y se parece mucho a este tema que les he venido a traer hoy día, que habla sobre la parte, digamos, que estos mismos personas de las Galias querían hacer, recibir la gracia divina de forma legal. A eso me refiero. Yo creo que en el futuro, digamos, los casamientos deberían ser solamente por la iglesia. Y bueno, pero como estamos en esta vida terrenal, acogido bajo las leyes, lo hacemos por el civil, porque así la ley lo quiere. Bueno, seguimos. Bueno, ¿a dónde habíamos quedado? Aquí se trata del rito en sí, dice, normal para los judíos y completamente innecesario y contraproducente en el caso de los gentiles. O sea, seguimos hablando de que los gentiles eran las personas que no eran judías, afirmándose la insignificancia de todo rito externo para quien se hallaba ya en Cristo por la fe. Sobresalen en estos dos versículos los conceptos de la fe, la esperanza, la justicia y el amor, vitalizados por el Espíritu. Es verdad, no hay artículo en la frase por el Espíritu en el griego, como es normal cuando se trata del Espíritu de Dios, pero el contexto total enfatiza hasta tal punto la obra del Espíritu Santo que es legítimo creer que el apóstol pensaba en su obra de contrastar los principios de la gracia con la locura del legalismo. A eso me refería cuando hablaba del casamiento, que es solamente para decirle que amamos a nuestra pareja y que confiamos en ella. Nos hace falta el jurar ante Dios y no ante los hombres. Los judaizantes se creían especialistas en el tema de la justicia, pero Pablo declara: nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Igual que la salvación, la justicia se manifiesta en tres etapas: pasada, presente y futura. Por la fe, el creyente es justificado delante de Dios, revestido de la justicia de Cristo, que es un hecho ya realizado en su experiencia. En el tiempo presente, el Espíritu Santo obra de forma tal, cuando dice de su experiencia, están hablando de la crucifixión y resurrección de Cristo.
En el tiempo presente, el Espíritu Santo obra de forma tal que la justicia de la ley se manifiesta en la vida del creyente, ahora, en la actualidad, en la medida de su ardiente expectación. Con toda la consumación de la justicia, espera la manifestación del Señor rodeado de los redimidos, de los rescatados. O sea, a eso se refiere cuando habla de pasado, presente y futura. Pasado, porque la justicia, fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz y la resurrección. Y presente, a través de la obra del Espíritu Santo y nuestro aporte voluntario, y en el futuro por la promesa de la resurrección, de nuestra glorificación. Y nos hace pensar en donde continúa a anhelar de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Recordamos también las palabras del apóstol Pedro: esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. En su punto principal de la declaración viene a ser que la justicia es obra de la gracia de Dios. Como tal, no se alcanza por los estériles esfuerzos del hombre, y es asequible solo a la mano de la fe de los humildes que esperan en Dios. De nada nos sirven nuestras obras si no tenemos fe, que es lo único, fe y humildad, que es lo único que nos va a acercar a Dios. Pasamos a otro tema muy lindo que ya aborda de lleno el tema que hemos venido a compartirles hoy día. Dice: libertad y amor. Y nos habla ya literalmente de lo que les he venido a compartir. Libertad controlada. Según la traducción literal, los Gálatas habían sido llamados sobre la base de la libertad, que era algo consustancial con el verdadero evangelio, puesto que la obra de Cristo había soltado no solo las cadenas legales. Ahí está clarito a qué se refiere cuando habla de un paso adelante en el argumento de la libertad. No solo las cadenas legales, sino toda sujeción que se relaciona con el sistema del pecado. Como hemos tenido ocasión de notar anteriormente, el término redención subraya la libertad esencial del creyente como libertado del Señor, aun cuando se hallase bajo el yugo de la esclavitud dentro de la sociedad humana. Hablemos de alguien que está en pecado. Esos pecados ya fueron perdonados por nuestro Señor Jesucristo, esto y los que vamos a cometer hasta el fin de nuestros tiempos, siempre y cuando nosotros busquemos el perdón de Dios para poder dar un paso adelante. Nada de lo que dice Pablo en este lugar puede anular las declaraciones anteriores que animaban a los Gálatas a mantenerse aniesto en la libertad de Cristo, sin volver a someterse ni por un momento al yugo de servidumbre legal. Aquí queda clarito el tema que les he venido a compartir. ¿A qué se refiere esa libertad de la que hablamos? Y viene otro tema que tiene que ver con la lucha del espíritu contra la carne. Al buscar el verdadero sentido de este pasaje, hemos de estar prevenidos contra la tendencia popular de equiparar pecados carnales a los desvaríos sexuales de los hombres. Desde luego, estos se incluyen en la definición bíblica, pero lo importante es comprender que la carne abarca mucho más que un solo capítulo de las ofensas contra la voluntad de Dios. No tan solo habla de los desvíos sexuales.
está hablando de los comportamientos humanos, de la totalidad de los comportamientos humanos. Cuando se refiere a la carne, se refiere a la persona en total del ser humano. En las escrituras, el vocablo carne puede llevar su sentido literal de la sustancia del cuerpo, pero por una extensión natural del sentido pasa a designar a la vida natural del hombre o la raza de los hombres o la humanidad. A eso me refería. En su más elevado sentido, el verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Dice, el verbo llegó a convertirse en hombre y habitó entre nosotros. Pero generalmente el término enfatiza la flaqueza moral y físico del hombre. Es preciso, pues, examinar el vocablo en su contexto para no equivocarnos en cuanto a su sentido. A eso se refiere con la lucha del espíritu y de la carne. Bueno, y como un último tema quería compartirle aquí lo que tiene que ver con el espíritu libertad de la ley. No, perdón, no es ese el tema. Bueno, y por último vamos a hablar de lo que es el fruto del Espíritu. Un poco atrás le hablé de que si uno se deja guiar por el poder del Espíritu Santo, va a producir los 9 frutos que tienen que ver con esa libertad de la que estábamos hablando. Es evidente el contraste entre el bendito fruto del Espíritu Santo, la característica de la vida de Cristo que se reproduce en la vida de los santos, que se dejan llevar por las influencias divinas, y la terrible lista de las obras de la carne. El fruto es muy diverso, pero el número singular destaca la unidad del origen de la obra de gracia en el creyente. Todo es de Dios por su Espíritu sobre la base de la redención que Cristo consiguió a nuestro favor. Obras señala una penosa realización, aún tratándose de las actividades del camino ancho por el fruto. El carácter de Cristo, solo en Cristo, aquí está lo que le quería leer, solo en Cristo se ha manifestado plenamente el fruto del Espíritu, pues solo en Él se veían siempre el amor, el gozo, la paz, la longanimidad, etc. Pero es el Espíritu de Cristo quien toma posesión del corazón del creyente, de modo que su semejanza puede ser reproducida en quienes se han recreado en su imagen. Recreado, regenerado, renovado, siempre que la sumisión de la fe permita que se desarrollen plenamente las operaciones del Espíritu. El que es guiado por el Espíritu, andando por la vida del Espíritu según las normas de la santificación que ya hemos considerado, también llevará el fruto del Espíritu en su vida. El fruto de un árbol no puede esconderse, por él la naturaleza del árbol es conocida, de modo que se trata de muchos más que unas buenas intenciones. Nuestros familiares y compañeros han de percibir las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Escuchen esta última frase. Nuestros familiares y compañeros y todos los que nos conocen
han de percibir las virtudes de Cristo en nuestra vida. Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Son los 9 frutos del Espíritu Santo, a través de los cuales nosotros vamos a ser reconocidos no tan solo por nuestro Señor Jesucristo, sino por las personas de este mundo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad personal? Al llegar al fin de esta sección, consideramos la presencia del Señor, la manera en que el apóstol nos ha planteado de nuevo la tremenda alternativa que es la nota predominante de la epístola. La carne o el espíritu, nosotros mismos o Dios, las normas del cielo o las inclinaciones y gustos del mundo. Tenemos que escoger entre vivir a la manera del hombre natural, no pasando en tal caso de ser cristianos carnales, o aceptar sin reserva las consecuencias lógicas de nuestra posición en Cristo. Dejarnos llevar por el poderoso impulso del Espíritu por el camino de la voluntad de Dios, tanto en el camino de la santificación como en la obra de la salvación. La base de todo es la cruz. El poder es el Espíritu Santo y el medio para aprovechar la obra de Dios a nuestro favor es la sumisión y la fe. Bueno, con esta última lectura, un poco aclarado el tema de la libertad en Cristo, yo me despido y en la semana que viene, sea sábado o domingo, estaré con ustedes compartiendo una horita más de estas reflexiones sacadas de las reflexiones del día lunes del Santísimo, y que les vengo a compartir un poco para colaborar con lo que ya les ayudar a otros a conseguir la libertad en nuestro Señor Jesucristo. Yo me despido. Esto es Cuenta Regresiva en Radio Morenita del Valle 104.5 de tu dial, saliendo desde la ciudad de Concepción en Tucumán, Argentina. Para mañana saludo a todas las madres, especialmente para mi hija Julieta, que va a ser su primer día de la madre. Y Dios los bendiga. Disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, mi amado. Y todo lo que ves lo he preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar